Cariño maravilloso. Te pido en este día, Señor, que uses este vaso tan maravilloso que has preparado en este día. He aquí, Señor, yo sé que este vaso sin tu presencia no es nada. Ningún vaso sin tu presencia es alguien, Señor. Este vaso está dispuesto y has predispuesto su corazón. Úsalo para gloria de tu nombre y llénala cada vez más de tu gloria. Úsala para gloria de tu nombre y queremos escuchar tu voz en este día, en el glorioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dispuesto que estemos todos acá reunidos, ¿no? Gloria a Dios. Se cumple la palabra del Señor donde dice Lamentaciones 23, que por su misericordia se renueva cada día y por eso estamos acá parados, porque Él no te ha llevado, sino que estamos acá. 御言葉に書いてある通り、私たちは慈しみと恵みによって私たちは今日ここにいることができております。 Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 主イエス、天のお父様イエス、そして聖霊の名によって始めていきましょう。Vamos a abrir en este capítulo. Yo iba a hacerlo al final, pero el Señor me está diciendo que lo diga al comienzo. Entonces, Daniel 4, 2, 4. Y dice: me es grato darles a conocer las señales y maravillas que Dios Altísimo ha realizado. Por favor. Entonces, con esto hablo lo que el Señor quiere decir, ¿no? Porque creo que todos nosotros, no solamente yo, todos los que hemos sido abiertos los ojos, el Señor nos ha dicho en su palabra que confesemos, que hablemos de sus maravillas, que cada uno personalmente tiene una historia que contar. Como dijo el pastor hace un momento, que si todos contaríamos las historias, ¿no? En Daniel 4 lo dice, que son las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho en cada uno de ustedes. Entonces es prudente que nosotros lo digamos. ¿Para qué? Para la gloria del que nos amó, el que nos ha traído de las tinieblas a la luz, para su gloria, no para la gloria mía ni de cada uno de ustedes, sino para la gloria del Rey. 私たちはたくさんの素晴らしい御業を神様にしていただきました。そして私たちはそれによって語れるべきことは多くあります。私たちは暗闇から光、死から命へ神は救ってくださったのです。 Disculpe que entre los versículos los capítulos que voy dictando, voy a estar interrumpiendo para ir contando un poquito de mi testimonio, un poquito para la gloria de Él, como estoy en Daniel 4. このダニエルの御言葉を通して私は皆さんに一つの話をしていきたいと思います。 Entonces, abramos en Mateo 6:25. マタイ6の25。 Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y dice que cada uno vamos hablando un versículo, hermanos.
Amén. Voy a comenzar. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? 空の鳥を見るがよい。湧くことも狩ることもせず、蔵に取り入れることもしない。それなのに、あなた方の天の父は彼らを養ってくださる。あなた方は彼らよりもはるかに優れたものではないか。 En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida si ni siquiera una hora? En 30. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén, gloria a Dios. Y yo voy a titular lo que iba a narrar es nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre, no? Y aquí en Mateo va narrando que el Señor tiene cuidado, como dice, no se ha tenido cuidado de los pajarillos que no hilan, que no hacen nada. Cuanto más el Padre sabe que nosotros tenemos necesidad. 私たちの父は鳥をも気にするのであれば、ましてや私たちを気にしないわけもありません。 Bien, vayamos a Hebreos 12:6. ヘブライ12の6。 También el Padre también aparte de cuidarnos nos corrige. Es como Padre nos enseña, ¿no? Amén. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Gloria a Dios. El Señor es bueno y misericordioso, porque a pesar de saber de que somos humanamente, como padres, no podemos pensar uno así humanamente, los padres, nosotros queremos corregir a nuestro hijo y mantenerlo siempre a lo que nosotros le mandemos, ¿no? Que no se desvíen, ¿no? Y cuanto más nuestro Padre que está en los cielos quiere que andemos en sus caminos y que no nos corrompamos. 私たち人間が自分の子たちが正しい道で歩んでほしいと思っているのであれば、ましてや天にいる父も私たちに正しい道を備えてそれに歩んでほしいと思っているのです。 Entonces en esta parte voy a contar un poquito de mi historia. Cuando antes de yo venir a Japón, yo vine acá a los 15 años. Fue todo porque mi mamá ya había venido antes, yo me quedé con 12 años más o menos aproximadamente en Perú con mi papá, ¿no? Y un tiempo en la casa de mi abuelita y con mi papá. Pero en esa época mi mamá viene porque como todo padre quiere dar más cosas a sus hijos, ¿no? Entonces mi papá era una persona
persona más suave de carácter y todo te dejaba, como todos pasan por su cabeza, ¿no? Entonces yo, como iba creciendo recién, como despertando a todo lo que es nuevo, porque todo era en mi casa solo, ¿no? Y en mi casa no salían amigos. で私が日本に来た時に、私は家族と一緒に来ました。でその中で、私の父というのは、なんだろう、何をしてもあまり気に留めないような父でした。で私が、どんどん大きくなっていくにつれて、新しい世界を知るにつれて、私は自分の家から外に出るということをだんだん知っていくことになりました。 Entonces en ese tiempo mi mamá estuvo acá y yo estuve allá con mi otra hermana, la tercera, yo soy la última, cuarta. Yo comencé a buscar amistades, no, las amistades que llegaban, yo iba, ¿no? Iba fuera de donde me encaminaron. Entonces, como que me gustaba descubrir cosas que no te dejan en casa, ¿no? でその前に私の母がまず一人日本に来た時に、私は父親と一緒にペルーに残りました。でその中で母親がいない中で私は新しい友達を作ったり、でその友達は決していい道に導くのではなく、自分が教わった別の道を歩もうと引き込まれてしまっていたのです。 Entonces yo comencé una vez a salir así, por ejemplo salía a las 8 de la noche y a regresar a las 10. Y así iba mis horarios, después 11, después lo subí a 12. Yo tenía en esa época 13, ya tenía 13 años, ¿no? Hasta que un día mi papá ya como que no le gustó que no estás bien temprano, ¿no? Y no hagas nada malo. Yo no, papá, no. Pero yo no hacía nada malo, salía y me quedaba más tiempo y conversaba y escuchaba, como dice, a otras personas, a otros chicos o chicas, ¿no? Y comenzaba a descarrilarme de ahí, de lo que el Señor. Si estuviéramos en el espiritual, el Señor no quiere que te vayas al mundo, aunque te parezca agradable, te atrae todo, pero mientras estés en la cobertura del Señor, es completamente diferente, ¿no? で私はその時13歳でした。で最初は夜の8時までとかで、それがだんだん10時、11時、12時と遅い時間に帰ってくるようになった。でそれを見て父は、早く帰ってきなさいというふうに言われておりました。私たちも霊的な意味で父は世の中に行くことを決して望んではいないのです。 Sí, hasta que llegó un momento en que creo la 1 y mi otra hermana me buscaba, pues y yo me escabullía por ahí con mis amigos. Y me acuerdo que ese día mi papá me esperó, ya me dijo, entra rápido que mi papá está enojado. Y entré así despacito y cuando siento que alguien me tira un codazo para atrás. で私は、最終的には朝の1時に帰ってくるまで遅く友達ということが多くなりました。でそのある1回そういうことが起きた時に、お父さんが怒っていて、私の、お姉さんが早く帰らないとお父さんに怒られるって言って、で何か感じた時に背後からお父さんに、大きく叱られ叩かれてしまいました。 Y yo recuerdo que comenzó a pegarme, no paraba, ¿no? Me tiró bastantes veces en la correa y mi hermana se tiró encima para decir, no, papá, para. Y ya mucho, no le está pegando mucho. Y el papá me corregía y lloraba. で私のお父さんは、私が悪いことをしたことによって、叩き始めました。でも叩く回数が多かったので、それをかばうように私のお姉さんが上にかぶさって、お父さんもそれ以上叩かないでって。でもお父さんの方を見ると叩くにつれて彼は泣きながらそれをやっていたのです。 Entonces, en ese momento yo lloré, mi papá lo escuchaba llorar en el cuarto y había parado y se fue a su cuarto y en mi cuarto. Mi hermana, ves, tienes que como que ser consciente, pero en ese momento que no eres inconsciente. En ese momento yo sentí dolor, todo y sentí como que me olvidé, ¿no? Pero sí, ahorita que lo vengo a mi madurez, como dice Pablo, tío, me tapa, ¿no? Aunque el despertar del Señor en tu cabeza te hace madurar, ¿no? Entender, en ese momento mi papá trataba de corregirlo y a la vez lloraba y me dijo, me vas a matar, ¿por qué haces eso? Si algo te pasa, no entiendes que afuera es peligroso, ¿no? でその叱った後にお父さんは自分の部屋に入って泣いておりました。でその姿を見て私自身その時はあまり理解できなかったけども、今御言葉を知っていて成長した上で見ると、お父さんは私を正しい道に導きたい、悪い道に行ってほしくない、自分に対
ちで悪いことが起きてほしくないという思いを持っていたのを理解することができます。Y entonces, bueno, la historia es bien amplia, pero entonces mi mamá ya se iba enterando de que, oye, esa niña está muy inquieta para acá, para allá, hasta que un momento yo ya tenía 14, ya para 15, creo que mi mamá se quedó 2 años y medio, y justo una hermana mía, la segunda, la que conocieron en el culto, Roxana, se va a Perú, creo que va sola, y está con su enamorado, y se embaraza, ¿no? Se embaraza. Y mi mamá se asustó y dijo, no, la vamos a traer a mí, pues a la madre así, introvertida, vamos a traerla allá, porque si no es capaz que pase algo como ella, como que se embarazó también, y no, tengo que traerla allá, acá, y sujetarla, pues, ¿no? Que no esté así, que tiene que ser, aunque no era mala, yo nunca probé drogas, nunca probé cosas, o sea, sí me invitaron, porque ahí de descarrilarse, ¿no? Yo no tenía de mi misma edad, porque de mi misma edad no salía a la calle 13 años hasta tarde, sino que yo siempre me contaba 3 años más, 4 años más. Entonces ellos ya tomaban, ellos ya fumaban. Pero nunca me llamó la atención de fumar, pero tomar sí, porque te dicen, toma. Y tú dices, bueno, tú ya tomas uno, ¿no? Y vas tomando y vas probando y tú, a mí no me gustaba, sino que yo lo hacía porque ya, por estar juntos y tú tomas, ¿no? で私は14歳、15歳ぐらいになった時に私の一つ、上のお姉さんが、ペルーにいてで彼氏と一緒にするためにペルーに行ったんですけどもそこで妊娠してしまいました。で私自身が落ち着いていない状態っていうのを知って母はいやすぐペルーから日本に連れてきて正しい道に行くそういうことが起きないように管理しないといけないっていう私自身、年上の友達と絡んでいた頃からこそ、そういう悪い誘いに落ちそうになることもあり、落ちてしまった時もありました。Entonces, yo cuando leo Mateo, Hebreos, dice que el Señor el que toma como hijo lo corrige, ¿no? Y yo me siento un poco entendida en esto, en Mateo también, que hicimos hablar, 6:25 también. Porque nuestro Padre tiene cuidado y sabe muchas cosas. En ese tiempo me acuerdo que mamá no es cristiana, toda mi familia es bien católica, ¿no? Y todo lo toman muy superficial lo del Señor, ¿no? Pero yo me acuerdo que a pesar de todo, el Señor creo que ya tiene marcado muchas cosas, ¿no? Porque yo sé, mi historia es bien larga, pero si yo contara, yo decía, ay Señor, ahorita que yo no me pensé en mi pasado, que tú miras al pasado para decir gracias Señor, pues no dejaste que me drogara, por ejemplo, no nadie se abusó de mí, por ejemplo, ¿no? Aunque yo escucho muchos testimonios que han pasado por esas cosas. El Señor tuvo misericordia de haber tenido cuidado de mí, ¿no? De repente despertar a mi mamá y decir, no, tráela, y me trajo, ¿no? Y bueno, y después el Señor irme madurando, ¿no? Y yo también abriendo mis ojos, ¿no? Que lo bueno de lo malo. Yo también aquí con Japón, a pesar de que vine a Japón, vine y también tuve amistades que ya tomaban, que ya fumaban, y yo me recuerdo que en ese tiempo que yo entré, conocí a algunas amigas y fumaban, y ahí cuando comencé a probar cigarros, solo cigarros nunca fumé, ¿no? Los cigarros porque quería que fumaban y todos en su que fumaban, pues, y yo me quedaba. Entonces me dice, prueba, pues, ¿no? Te dicen, pues, como siempre, como cuando me dijeron, toma, prueba. Y yo dije, ya, sí. Y al siguiente día me compré una cajetilla de cigarros, tan solo por estar con el grupo, ¿no? Como él, ¿no? で私自身、家族的にはみんなカトリックではありましたけども神様のことをして神様をしていく上でいろいろなことを神は見させてくださいました。でまだ道を誤ってしまっていた時にその友達との輪から外れることがないようにわざと飲んでしまったりとかタバコを吸うという輪から一人ぼっちにならないためにそういうことを受け入れてしまっている時もありました。Sí, me recuerdo como yo solamente lo hacía por bono, como cuando tomaba. Entonces, cuando yo nunca llegué a terminar la cajetilla, le regalé a ellos y digo, ¿sabes qué? No puedo, no me gusta, ¿no? Le dije, no me gusta, no puedo. Y lo dejé, pues no continué, solamente no tomo. Gracias a Dios, yo digo, ahora glorifico, digo, gracias
Señor, ¿no? でタバコを吸うこともその友達の輪から離れない一人ぼっちにならないためにわざとそれを受け入れましたけれども、実際やっぱ自分に合わなかったからやっぱりタバコいいやつって残りのケースというか残った本数をその周りの友達にあげるということもして、でもそれらを通して私を守ってくれた神様に感謝の気持ちでいっぱいなのです。 Sí, entonces también me salté, yo también tenía un enamorado, porque llegué a tener un enamorado en Perú. Y yo con ese enamorado sí llegué a tener como intimidad, ¿no? Sin que mi mamá sepa, nadie, porque tú solamente te dejas llevar porque el muchacho era más grande que yo. Y yo solo decía, sí, me gusta, pero en el momento que aconteció eso, yo estaba temerosa, nerviosa, me puse mal, ¿no? Pero como dice, cuando pasó, él te dice, di solamente que fue por amor. で一つ話が飛んでしまったけれども、私はペルーにいた時に彼氏がいて、でその彼氏と、お付き合いをしていたから、起こることが起きてしまった中で、それらが起こるってなった時に私は恐怖というか震えていました。だけども起こってしまった後に、起こってしまったことを、あまりよくは思わなかったのです。Pero le doy gloria a Dios porque el Señor me cubrió, me encaminó a que un embarazo no deseado, no contaminarme de repente con una enfermedad venérea, esas cosas, ¿no? 自分勝手な行いをしてしまっても、妊娠をするとかそれらを通して病気がうつるみたいなことがなかったことに関して私は神様に感謝をしています。 Bueno, hasta que ya vine a Japón, yo no conté a eso, mamá, pues no, yo estuve con un muchacho porque me dijo, mamá decía, no has hecho nada de esas cosas, ¿no? No, porque hay cosas que nunca van a saber tus padres, cosas que a veces uno oculta, ¿no? Que uno dice, mejor no, pues si no mamá seguro que haría, ¿no? それらのことは、お母さんには今時点でも話していない。やっぱりいくつく、いろいろなことが起きる中で親に話せないこともその時は起きてしまったからです。 Pero yo siempre le pedí al Señor, porque como anteriormente conté, mi abuelita siempre me ayudaba a la iglesia, ¿no? Mi abuelita por aquí me llevaba, me hacía cantar en sus libritos y yo la acompañaba. Siempre era una muchacha que nunca decía no, siempre estaba atrás de lo que me decían, yo hacía así, ¿sí? Me hace recordar cuando veo a Andrew, eso, sí, mamá, te ayudo aquí, así, ¿no? Algo así, ¿no? 私自身はちっちゃい時におばあちゃんと一緒に教会行くとか一緒に歌うとかおばあちゃんに来なさいって言ったらはいというふうに言う子でした。で私自身自分がそういう人だったのを見て自分の息子であるアンドリューもこれをやってあれをやってって言ったらはいはいっていうふうにやってくれるような子なのです。 Uno, como ahora como madre que soy, ¿no? Como madre, familia, todo, yo siempre oro para que nunca se vaya de mi cobertura, ¿no? De que no, yo miro atrás y digo, no quiero que él tome, que él fume, que él pase, de repente él es hombre, ¿no? No importa si es hombre o mujer, pero tener sexo, como dice, sexo sin dentro del matrimonio, ¿no? Porque es más bonito, es diferente. No, de repente no, mi esposo nunca me ha hecho en cara, esto o otro, no eso, sino que va a ser completamente diferente, ¿no? Va a ser completamente diferente. Y como tú no, ahora que yo entiendo, gracias le digo al Señor por haberme abierto los ojos. Y yo como hogar cristiano, de repente Rafael está un poco ahí en su mundo de tensión, de trabajo, de los gastos, ¿no? No está como cabeza. Como que yo le digo, tienes que sujetarse la cabeza porque tú como hombre vas a dirigirle y hablarle cosas de hombre a tu hijo. Pero si no vas a poder tú, vas a tener que yo tener el plan de hombre y decirle a mi hijo las cosas que tiene que hacer, ¿no? 私自身自分の過去を見るとなんであんなことをしてしまったんだということがあります。なのでだからこそ自分の子供にはこの母の守りから出ることなく、そして全てにおいて、営みを行う時もこの中でやる方がもっと素晴らしいものだと私は分かっているので自分と同じ過ちをしてほしくないと思っております。 Entonces, qué importancia está dar gloria a Dios es que ustedes como se comenzaron
iniciaron desde cero, como la hermana Yume, ¿no? Que está en como la hermana también, está en un hogar cristiano, que tus padres te van a inculcar, que te van a decir, yo nací en un hogar cristiano, ¿no? Pero, y cometí errores, que ahora que estoy en la oración digo, ay Señor, no voy a dejar, no, que mi hijo, hasta donde yo pueda, no voy a dejar que él pise allá afuera, ¿no? Dice que no descubra un tomar, un sexo, drogas, no, lo voy a tratar de inculcar, como dice el padre acá, todo lo que va a narrar los versículos, me tiene mi testimonio, pero es necesario testimonio. A mí me gusta bastante escuchar, porque vas aprendiendo, cada vida tiene que contarte sus historias, así como hoy estoy para gloria de Dios. ¿Para qué? Para que para que entiendas y digas, gloria a Dios, porque el Señor me tiene aún pura, santa, y no conozco a nadie. Gloria a Dios, porque Él tiene en su momento preciso darte el hombre o la mujer que tú deseas. No te apresures, porque después vas a mirar atrás y decir, ay, sí, ¿por qué no? Me hubiera gustado haber hecho esto, tantas cosas, ¿no? Hubiera sido, yo a veces digo al Señor, ay, Señor, me hubieras agarrado antes, me hubieras buscado, ¿no? Y yo me pongo a pensar, digo, pero el Señor me estuvo buscando, ¿no? Me estuvo buscando. Y yo no hice caso, porque me recuerdo cuando yo estaba en el colegio, el director se volvió cristiano. 私自身、昔の行いを見て、もっとすればよかった、こういうふうにすればよかったというふうに、神様自身は私を探そうとしていた、私の方に引きつけようと思っていたけれども、私自身がそれに従わなかったです。例えば、幼少期、自分が通っていた学校の校長先生がクリスチャンになったということがありました。Entonces me recuerdo que mi amiga, su hija, o sea, juntos me decía, vamos a ver un culto. Y digo, no me gusta, porque me acuerdo que mi abuelita me decía, como éramos bien católicas, ponía en su ventanita, ponía un papelito y decía, no fastidie, no protestantes. で、私の家族がやっぱカトリックだったからこそ、クリスチャンに対してあまりいいイメージを持っていなかった。で、その校長先生の娘が私の友達だったため、一緒に教会行こうよっていうふうに言われても、いいイメージを持っていなかったからこそ、彼女についていくということはなかったです。Sí, pero yo no entendía pues cómo sería, yo siempre he ido a la iglesia católica, a veces me quedaba hasta dormida y ahorita derecha, derechita. Pero cuando fui allá, era diferente, pues como dicen, no, pero tú entras y yo, aunque todavía no lo capté por completo, pero no me acuerdo que nunca me olvidé lo que el Señor, cuando el predicador habló y dijo, y no te harás imágenes, dijo, ¿no? Y es lo único que me recuerdo ahora, ¿no? Que me pongo a pensar antes, porque el Señor no me dijo, antes decía yo renegando, y comienzo a recordar, y me decía, la verdad, que el Señor sí me decía, y sí, sino que yo en mi cabeza aún no lo absorbí, pero sí me acuerdo de ese versículo, que fue, y no te harás imágenes ni del cielo, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo, ni nada, ni adorarás solamente a tu Dios. Y eso siempre se me grabó, y a pesar de que estuve en este mundo, que fallé, que todo, yo me recuerdo que encontraba amistades que siempre andaban con la Virgen o con sus santitos así estampitas, ¿no? Y yo decía, no, yo le decía sin saber, pero yo decía, no, porque en la Biblia dice que uno no tiene por qué tener imágenes. Y en mi cabeza, ¿no? Yo no procesaba la religión, pero se me quedó eso, y yo le decía, no, santos, no. カトリックだからこそ、カトリックの礼拝に行った時は私はよく眠ってしまっていたけども、クリスチャン、その子についていってクリスチャンの礼拝に行った時は私はそれいつものカトリックとは違うなというふうに思いました。で、そこの礼拝の中で一つ今でも頭に残っている言葉があります。それは偶像礼拝をしてはいけないということです。私が誤った道に行ってしまっていたとしても、その言葉だけは私の頭から離れることはなかったです。Pero gloria a Dios, porque el Señor ya me estaba atrapando, ¿no? Y sin darme cuenta, me estaba cuidando a pesar de que había tropezado, pero no dejó que me hieran profundamente mi espíritu, mi cuerpo, ¿no? Tuvo cuidado, como dice en Mateo, como dice en Hebreos, también me corrigió, porque mi papá, ¿no? Y mi mamá también acá. Entonces,
a pesar de que también hubo dentro de la fábrica amistades así, el Señor no dejó que yo tenga el gusto ni por el licor, que lo dejara, y por el cigarro, ¿no? 私自身つまずいて誤ったことをしてしまったこともあったけども、それに対して喜びであったり、それに対して好きという気持ちにならないように神は守ってくださったことに感謝を私はしています。 Amén. Y Él, como dice acá, Él nos amó, y por eso en Romanos dice, en Romanos 5:8, hermanos. ローマ5の8です。 En Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por todos nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. しかしまだ罪人であった時、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって神は私たちに対する愛を示されたのです。 Amén. Entonces yo puedo ver su misericordia, porque a pesar de que yo era una pecadora y que no entendía nada, el Señor tuvo misericordia y me amó, ¿no? Y nos ama a todos nosotros, ¿no? Y nos quiere abrir. Espero que yo, que ahora, bueno, ahora ya puedo entender más lo que el Señor ya quitó esa venda de mis ojos, puedo entender su gran amor, porque Él nos sacrificó a su único hijo, como Padre nos dio a su hijo. Y yo creo que espero que todos ustedes puedan entenderlo. 私たちがつまずいてしまって罪人であった時からこそ神は愛を示してくださった。でその愛の示しとしてたった一人の御子を私たちのために捧げてくださった。その大きな愛を皆さんに理解してほしいと強く思います。 Y vamos a Géminis 1. 創世記 Géminis 1:12. Capítulo 1, versículo 26. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todo reptil, y que se arrastran sobre el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen de tierra y sométanla, dominen los peces del mar y las aves del cielo, y todos los reptiles que se arrastran. Amén. Gloria a 1の Dios. 26、27、28まで読みました。 Le damos gloria a Dios porque acá sabemos que el Padre decidió hacer a su imagen y semejanza, hombre y mujer. Pero el mundo nos dice hombre, mujer y no sé cuántas cosas más, que es cerrado, ¿no? Porque el Señor acá dice hombre y mujer a su semejanza, como Él, ¿no? Él tuvo misericordia de cada ser humano y lo creó para la gloria de su nombre, ¿no? Y nos hizo hijos, por eso el Señor, cada persona que lo recibe a Jesús en su corazón y rompe cadenas y hace que somos ahora, tenemos una comunión directa con el Padre por amor, ¿no? Por amor que nos amó. Ahora podemos hablar directamente con el Padre.
ここで書いてあるように、神はご自身をかたどった上で私たちを作られた。そして男と女を、世の中では男女以外のものが存在するような生き方がありますけれども、神はご自身の形をかたどって男と女を創造されました。Ahora en Juan 1, ヨハネ1のentonces acá dice, primera de Juan, Juan 1, capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. ヨハネ1の12。 Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じる人々には、彼は神のことなる力を与えたのである。 Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino nacen de Dios. それらの人は血筋によらず、肉の欲によらず、また人の欲によらず、もただ神によって生まれたのである。 Y en primera de Juan 3:10. 1ヨハネ3の10。 Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco lo que no ama a su hermano. 神の子と悪魔の子との区別はこれらによって明らかである。すなわちすべての義を行わない者は神から出たものではない。兄弟を愛さない者も同様である。 Amén, gloria a Dios. El Señor como nos enseña, nos instruye, nos dirige acá en su palabra. Pues tenemos que ser como el Señor dice, ¿no? El que no ama a su hermano, el Señor en esencia es amor. Y como no vamos a mostrar lo que el Padre es, nosotros tenemos que mostrar. Amén. Gloria a Dios. 神は愛であり、だからこそ神はご自身の愛を示すために、私たちはそれを知っている者として兄弟に対しての愛も示していかないと、神は御言葉を通して私たちに教えています。 Acá en Primera de Pedro 5:7. 1ペテロ5の7。 Dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Acá podemos volver a ver, ¿no? Como digo yo, cuando estaba allá en el mundo, el Señor cuidó de mí, como dice acá. Él tuvo cuidado de todos nosotros, todo lo que le recibimos, como a pesar de que yo aún no conocía en realidad el amor de Dios hasta que vine al cristianismo. Y a pesar de que, bueno, es otra parte del testimonio, cuando yo ya vine acá y el Señor por algo me trajo a Hugo, porque yo estaba en Kanagawa, después Tokio, y después vino acá por una tía, ¿no? Y me quedé por acá por Uma y acá conocí al Señor, ¿no? Cuando me invitaron a una iglesia cristiana. で私は、もともと別東京にいて、神奈川にいて、そして群馬っていうふうに
予想してなかったような動きをしましたけれども、神様をこの通して私にご自身を教えてくださいました。 Sí, me recuerdo que me presentó fue mi esposo. Era día de la vida porque ahora no. で、 Decía, 私を pero クリ para スチ gloria ャン de を Dios, pero para venir no firmarse. 私をクリスチャンとして導いてくれたのは私の旦那さんでしたけれども、彼は今はまだ正しい道に歩めてないけど、また戻ってくることを私は信じています。 Amén, gloria a Dios. Amén. Yo creo que en todos el Señor trabaja diferente, ¿no? Y no podemos obligarlo ni decir a nadie, porque la salvación aparte es personal. Yo sé que muchos dirán, no, pero tienes que decir esto, pues esta cosa, otra cosa. Hazlo porque yo lo hice. Y no es como tú crees, es como el Señor va a desear traer. Si es a las buenas, a las malas, no lo sé. Pero sigo orando por su vida, sigo orando para que este mundo no es que esté en el mundo tomando esas cosas, sino que el afán de trabajar, cansancio, no tengo tiempo, como dice en las parábolas, que sembró, pero la angustia del mundo lo dejó que se seque, ¿no? Y se hace presente, a veces uno dice, ay, me parece que la palabra se va cumpliendo, ¿no? En varias cosas, porque yo también tengo familiares que han conocido al Señor todo y están allá. Y te vas contaminando de allá, porque estás allá, no estás en la cobertura. Como yo un momento de mi testimonio, mientras yo estaba con la mamá, estaba ahí, ¿no? Como decir, yo traigo a Andrew a la iglesia, estoy aquí, Andrew, pero si yo me voy a Perú y lo dejo, nadie lo va a traer, nadie lo va a encaminar, o nadie le va a dirigir, hijo, estás bien cambiado, córtate tus uñas, vas dirigiéndolo, porque cuando el Señor nos da a un hijo, nos da como la bebé, no sabe nada, ¿no? Está chiquitita, está a 0%, como diríamos un carro, 0 kilómetros, y nosotros vamos a tener que darle todo lo bueno, todo lo mejor. Y yo rescato de mi vida en los testimonios todo lo que me pasó para ahora en mis hijos yo encaminarlo en lo mejor. Ahora que estoy despierta espiritualmente y ahora no estoy cegada, yo lo voy a encaminar hasta donde el Señor me ayude a dirigirlo, ¿no? Como dice, mientras tenga las bases firmes, y como el hijo pródigo se fue porque quería su herencia, quiero no saber nada de iglesia, por ejemplo, y se vaya, lo va a volver a traer porque se va a recordar sus bases, ¿no? Va a recordar lo que el Señor sembró en su corazón. 私の自分の過去の過ちであったり、今現在自分が霊的な意味で召されている状態だからこそ、自分の子供たちに正しい歩み、正しい行いを教えていく、神が私に教えてくださったように、私も常に御言葉を子供たちに伝えていくという気持ちを私は持っています。 Yo me recuerdo cuando me invitó a una iglesia, me recuerdo mi esposo, en ese tiempo era mi amigo, ¿no? Me invitó, vamos, yo estoy congregando en mi iglesia evangélica. Le digo, yo he ido así, ¿no? Pero no me gusta mucho salto. Yo creo que es mucha bulla, ¿sí? Porque yo todavía seguía con mi iglesia católica, pues así, ¿no? で私自身まだ今の旦那さんと付き合う前の状態だった時に、教会行こうよっていうふうに言われていました。でその中で、クリスチャンはこう明るいイメージがあって、自分はカトリックだったからあまり乗り気ではなかったです。 Entonces ahora que me digo, gloria a Dios, uno tiene que acabar con amor, porque como hijo del Señor, calla a tus hijos, no me acuerdo qué fue, cuando le dijeron, si yo los callara hasta las rocas gritarían, ¿no? Por mí. Entonces que cuando uno comienza a despertar y leer y entender lo que el Señor quiere, entonces, porque antes uno está cegado, pues, ¿no? Hasta que uno no se alimenta de lo que Él dice, no despertamos. 私は前は霊的な意味で見えていない状態だったからこそ、でも今はそれを見えているからこそ、改めて神様にこの道に来れたこと、正しい道に歩めていることを感謝いたします。 Me recuerdo que así yo entré, yo dije, bueno, ya voy a ir, ¿no? Como yo estaba como él estaba como que diciendo, vamos a salir a comer, yo me estaba así pretendiendo, y decía, bueno, ya, como que me agradaba, porque yo decía, como yo no quiero, a pesar de todo, yo decía, no, yo quiero un hombre que sea trabajador, que no fume, que no
ponme que no sé los bailes, o sea, y él como que encajaba en todo, ¿no? Y decía, sí, como que sí. で私が旦那さんと付き合う前に彼は私に食事に行こうとかでそういうふうに私を誘ってはいました。で私の中でそのお酒を飲まない、タバコを吸わない、そういう悪い付き合いはないっていうふうな願いがあって、それに全てまるで彼が、型にはまっていたようにその時は思っていました。 Y como es, ¿no? Pues como mientras él estaba en la cobertura yo veía algo diferente en él, pues no era del mundo. で彼が御言葉にしっかり塩がついていた時は世の中に属していなかったからこそ彼に何か他の人の違いを見ることができたからです。 Amén. Entonces yo asistí, me acuerdo, así un poco recia, así no, los miraba así nomás, ay, ya, sí, gracias, me sentaba así nomás, no, como que no, porque cuando entras así, ¿no? Eso que aún te quedas de la iglesia, ¿no? Así medio que no, medio extraño, ya una vez fui y dije, ya, venga hermanita, así como dicen siempre, no, venga, próxima, ¿no? Ay, ya, gracias. 初めて教会行った時に、初めて行く場所だからこそどうしたらいいかわからなかったりとかで終わった時にまた来てよみたいな感じで言われたりとか、不思議な気持ちを、抱いていました。 Entonces me recuerdo que yo ya no estaba pendiente de que si Rafael venía y cómo venía, estaba más enamorándome, ¿no? Y yo decía, ay, hasta que ya no cerraba mis oídos a lo que él pasó o veía, decía, ¿no? Sino que el Señor creo que me destapó para yo entenderlo y ver, ¿no? で私は最初はその付き合いたいから行くっていうような目的だったけれども、だんだん自分の耳を自分の目をそれらに閉ざすのではなく、自分から見たい、自分から知ろうという気持ちになっていったのです。 Entonces me recuerdo que un día yo dije, ay Señor, yo siempre hablaba con Dios, ¿no? Y me acuerdo que me dije, ay Señor, qué pena, qué vergüenza que yo esté yendo a tu casa, era la iglesia, ¿no? El templo, y yo me estoy yendo por Rafael y no por ti, porque ahí hablan que hablan los hermanos, hay que lavarte, y comenzaron a hablar la palabra, y entonces, ay Señor, ayúdame a irme por ti, ayúdame a enamorarme de ti, yo dije, ¿no? 私は徐々に神様の家に行って彼を知ることによってその人のために行くのではなく、あなたを知るために、あなたのために行きたいという気持ちにどんどんなっていったのです。 Entonces, amén, yo propuse también mi corazón, propuse mi tiempo. Ahora que los miércoles, como siempre, son las de oración, ¿no? Yo a veces ya dije, no, me tengo que ir rápido. Yo senté y me acuerdo en ese trabajo, ¿no? Yo así me iba con mi uniforme todo, y estaba ya en la oración, aunque no sabía, ¿no? Iba mirando cómo es, y ya me arrodillaba como tenía que ser, y así, ¿no? Iba mirando, iba también el pastor acercándose, y hasta un momento me dijo, quiere recibir a Jesús en su corazón, ¿no? で自分がそういう気持ちになろうっていうふうに決意したからこそ神様、私自身もお祈りの時間に来るとか自分のできる努力をしてそれで周りの人も神のことをもっと知る神様はあなたの心に入れたいですかっていうふうに近づいてくれたのです。 Amén, así como el Señor me hizo despertar y ir amándolo y ir yendo, empecé a llegar a así. Yo dije, porque él vivía en otro sitio, en Acabori, y yo vivía en Sisaki, ¿no? Ya, si no viene bien, si no, yo voy a seguir, como decir, yo tengo que venir por ti, Señor, ¿no? Comenzaba a alabarle, ya me movía, ya le cantaba, ya le alababa, ya le oraba, ya era diferente. Yo me di cuenta que algo en mí cambió. で私自身最初は人のために行っていたけどもそうではない、人がいてもいなくても私は行くんだという気持ちになっていて主はちょっとずつ私を変えていったのです。 Hasta que un momento me dijo el pastor, era invierno, me acuerdo febrero, no me acuerdo del año, sería 2007 creo, no, 2006 sería. En 2006 en febrero me dijo el pastor, ¿quiere bautizarse hermanita? De repente no, pero hasta este verano, ¿no? Si usted quiere bautizarse, si usted ha puesto su corazón, nos bautizamos. Y yo le dije, amén, gloria a Dios, sí quiero, dije, ¿no? Sí quiero bautizarme porque yo veía que hacían la Santa Cena, ¿no? Y no puedo recibir porque no he bautizado, no he bautizado católico, te dan estudios, ¿no? Entonces dije, ya sí, no, amén, ya, yo quiero bautizarme. Entonces me recuerdo que hicieron en una casa de una hermana,
sulfuro y me acuerdo que me dieron y así me bauticé, ¿no? Me recuerdo. で私もだんだん、神の家に行くようになって牧師さんがバプテスマやるみたいなふうに言われて私は、はい、やりますっていうふうに決めたんです。Entonces, así como el Señor me fue enamorando de Él, y yo estaba ahí, oraba, limpiaba y ayudaba en lo que yo podía, ¿no? Me recuerdo. Y el Señor iba dándome entendimiento de la palabra, me enseñaba. Me acuerdo que yo me prestaba la Biblia de ahí, pero hasta que un momento ya yo me compré mi Biblia, me recuerdo, ¿no? Y las cositas que te va colocando el Señor en ir aprendiendo, ya buscaba libros, más cosas porque como dice el Señor, como que te da eso de querer más, quieres entender más en lo que el Señor, ¿no? 神を知れば知るほど神様のことをもっと知りたいという気持ちになって聖書を語り神様のことを勉強するようになっていったのです。Sí, hasta que me recuerdo que mi pastor ya me trataba como hija espiritual, ¿no? Y me recuerdo, me decía, te veo mucho con Rafael, me decía así, ¿no? Me dijo, me quitó a un lado y me dijo, bueno, vamos a hablar las cosas como son, porque como me veo muy pegada así, y me dice, sabes que delante de Dios si pasara algo, de intimidad algo, para el Señor es fornicación, ¿no? Ahí está mal delante de los ojos del Señor. Y me gustaría, yo sé que mi papá ya no estaba, mi papá ya había fallecido, ¿no? Y me dice, a mí me gustaría que lo traigas acá delante de mí para que hable qué intenciones tiene Rafael contigo. で私自身付き合っていた時に今の旦那さんとまだ付き合っていなかった結婚をしていなかったからこそちゃんと真剣に付き合っているのかっていうふうに牧師さんから問われたりとかしました。 Sí, me recuerdo que bueno, Rafael asistía un tiempo cuando estaba yendo y después ya dejó de asistir. Y decía, ¿qué? ¿Por qué no viene? No, es que no tengo tiempo, que estoy haciendo mis artes marciales, porque en ese tiempo hacía bastante artes marciales, ¿no? で最初は一緒に教会に行っていたけれどもその後仕事とかいろいろなことを理由にして行かなくなってしまった時もありました。 Sí, me recuerdo que ya no ibas a iglesia, me dijo que no, que me hubiera a tu iglesia como invitado. Y yo decía, ¿qué? Y decía, no entendía yo, ¿no? ¿Por qué hacía eso él? Pero yo decía, bueno, ya. Pero después ya me dijo mi pastor, como le digo, ¿no? ¿Qué intenciones tiene él contigo? Entonces una hija de Dios, me dijo así, ¿no? Y ya no tiene por qué venir a tratarte como si tú fueras del mundo, me dijo así, ¿no? Y me dice, tráelo acá, o si no, yo llamo a tu pastor, y como pasó el pastor, y vamos a hablar qué cosas, de las cosas como... ちゃんと物事がうまく進むためにその旦那さんとの付き合いもちゃんとやるためにそういう話し合いが必要だよっていうふうに言われて神の子としての働きをちゃんと自覚を持たないといけないよっていうふうに言われました。 Entonces ahí me recuerdo que yo le dije a Rafael me dice, ¿qué? Me dio como que no le cuadró eso que le esté diciendo, ¿y por qué tiene que decirte eso? Porque como yo me di cuenta de que él no estaba muy firme. O sea, pues sabe que estaba ahí, pero si no, él me hubiera dicho, no, si es verdad, la palabra dice, ¿no? Y yo dije, está medio raro, porque te está viendo, ya te estás pulando, no estás acá, estás en la otra iglesia y ya se fue. Pero no es que sea malo, sino que para él aún todavía el Señor no lo había, o bueno, dejó que el Señor lo termine de transformar, ¿no? でそれらを見て神様がまだ完全的に彼をまだ変えていない部分があるんだなというふうに私は思いました。 Sí, me recuerdo que lamentosamente el pastor, pasaron muchas cosas y él tuvo que regresarse porque él no era peruano, sino boliviano. Me recuerdo que dejó una dirección a alguien y se fue a Bolivia con toda su familia, ¿no? Y Rafael me dice, vamos a mi otra iglesia, como que me retire, ¿no? Y antes de que él se vaya yo le dije, perdón, pastor, no, me voy a retirar, que voy a irme donde está Rafael, ¿no? Y ya, está bien, hermana. Como dije, ¿qué va a hacer? No te puede engatar, pues, ¿no? Está bien, hermana, pero recuerde todo lo que los consejos que le da y le dije, amén, pastor, amén. 彼が、行く、この牧師さんも、事情があって自分の国に帰るときに、別の教会に行くってなったときに私はその牧師さんに対しての別れであったりとか、別の教会に行きますっていうふうに
だけれども行くけれども学んだことを忘れないようにしなさいというふうに助言もいただきました。 Sí, entonces me recuerdo que también un tiempo en esa iglesia y sí hablaba la pastora, me acuerdo, era de Costa Rica, me acuerdo. Y también como hace un tiempo nomás y después llegaron a irse todos, dejar la iglesia, ¿no? Se fueron, y dejaron a otros, pero no es igual, pues no eran la cabeza, la principal. Entonces también como que nos quedamos de nuevo en el aire, ¿no? Y qué importancia de tener la cobertura, de no estar jugando con las almas, porque de lo que vas aprendiendo y después se van, te dejan el aire y te quedas, ¿qué hago? ¿Me regreso al mundo o me quedo así? Como dice, de repente algunos que están tibios se van al mundo y los otros se quedan fríos, se enfrían. Y yo me recuerdo que dije, bueno, ya no, Rafael me dijo, ay, ¿quieres ir a vivir conmigo? Me acuerdo, ¿no? Y dije, ay, no sé, medio que sí, medio que no, y al final acepté y me fui a vivir con él a la casa, a pesar de que yo era cristiana y que para mucho que no, Mariana. Y dije, no, ya que como que no entendía, pero como que no quería entender bien lo que el Señor quería decirme, ¿no? De que tenía que casarme, pues. クリスチャンとしての、行いにおいて、今野田さんと、付き合っている時に一緒に暮らそうみたいに言われて、で、自分の牧師さんももういなかったし、まだよく分かっていなかったから、いいやっていうふうにそれをクリスチャンとしての行いに、疑問を持ちながらもそれを受け入れたことがありました。En ese tiempo que ya yo me fui a su casa de Rafael, en ese tiempo lo que sí había plantado el Señor creo que fue traer almas. Él trajo a su mamá a Cristo, a su papá también a Cristo, y cuando me acuerdo que hizo un choreo, a la hora de entrar a su casa pues no un choreo porque su papá y su mamá vivían, ¿no? En su casa, la casa había sacado a Rafael, pero vivía su familia, pues tenía que hacer una reunión, María va a entrar, la voy a traer con mi novia, ¿no? Y todo eso. Y el Señor todo serio, todo nerviosa, pues yo decía, no sé cocinar, no sé lavar, no sé tantas cosas, y yo aquí me metí, yo ya estaba que me un pie afuera, ya estaba así, yo que dije, ¿qué he hecho? で私自身その相手の家族に自分を紹介するときに自分が料理とかそういうのが得意じゃなかったから自分本当に今のままでいいのかなっていうふうに思ったりもしました。 Pero gloria a Dios, me recuerdo que mi suegra me dice, Rafael, ya está bien, Señor, todo así serio, pero dice Rafael, ustedes tienen que casarse, no, ustedes tienen que ser porque son cristianos y tienen que hacer cosas bien delante de Dios, todos, no, sí, mamá, tienen que tener sus papeles de Perú, tienen que tener, ¿no? La parte de soltería, ahí todo, y sí, se pasó 9 meses hasta que no, ya la señora estaba congregando en una iglesia, ¿no? Y nos fuimos junto con el Señor. Bueno, y era en Oyama, me acuerdo de ese tiempo la iglesia, pero me llegué, yo le pedí a la pastora que nos podía casar, mi esposo también dijo sí, nos vamos a casar para estar bien delante del Señor, y, porque nos amamos, ¿no? Y decidimos juntarnos un 2009, ¿no? Primero por el civil y después dijo la pastora, ustedes vienen acá para ir a hacer la boda, ¿no? En la iglesia cristiana. Y me recuerdo que así fue y nos casamos civil y ahí nomás en la iglesia cristiana en Oyama, que bueno, después esa iglesia, ¿cómo es? No, todos se van, pero me acuerdo que ese pastor se fue con mi esposa, dejaron a los hijos, a cabeza a otros, ¿no? Entonces ya como para que nosotros nos íbamos, siempre Oyama, íbamos y veníamos, hasta que ya pues un momento dijo que no, que ya no, y es demasiadas horas, 2 horas y media hasta Oyama para acá, para allá. Y digo, no, tenemos que congregar algo más cerca aquí, ¿no? De nosotros. Y de ahí como buscando otras iglesias, ¿no? その後、結婚とかして、教会で結婚を挙げたりとかいろいろなことがありました。Coméntenme, más o menos para que usted entienda la misericordia del Señor, ¿no? Pero, bueno, después ya nos casamos todo, pero yo aún me despertaba mucho, porque yo aún de repente tenía cositas como que de repente te deja llevar por tu familia, ay, por ejemplo, que hay plaquita roja, por ejemplo, ¿no? O de los santos ya no, porque yo me había quedado grabada los santos ni nada de esos ídolos, ¿no? O que le vamos a hacer la misa a tu papá, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer la misa a tu papá, tiene que colaborar,
o algo, esas cositas que a veces uno no entiende, ¿no? Si tú no sigues en la cobertura de tus pastores, porque se van, como dice, pula para acá, pula para allá, todos, tú no vas entendiendo, vas teniendo una referencia de todo lo que el Señor quiere para tu vida y lo que tú ya no eres. No eres la anterior, la María anterior, lo que ha pasado anterior, ya no. Y es cosas nuevas. El Señor dice que a los muertos están muertos, ¿no? Y el Señor en su momento nos reunirá, no sé si nos podremos ver o conocerlo, no sé. Pero ya no puedes practicar esas cosas, no puedes practicar la brujería, no puedes practicar tantas cosas que el Señor nos manda a que son para Él abominación, ¿no es cierto? Entonces uno entendía, ¿no? Hasta que yo me acuerdo que poco a poco el Señor, cuando ya me decía congregar a una iglesia por acá, el Señor me fue mostrando, me fue dirigiendo, me fue diciendo, te hace abrir espiritualmente entendimiento, porque mientras tú no puedes tampoco, como dice, mirar y quedarte sentada y aplastarte y ya canté, ya me acabé y me fui. No, tú tienes que escudriñar para poder el Señor hablar y orar, tener comunicación con el Padre. Porque para poder nosotros reflejar lo que el Padre es y tener una identidad real del Padre, tiene que tener relación. Si no hay relación, nunca te va a despertar, nunca te va a hacer ver. Y también si no pides en oración, Señor, ayúdame. Como yo en un momento lo dije, Señor, quiero ir, no por Rafael, quiero ir porque no quiero ir por él, sino por ti, Señor, haz que mi corazón sienta eso. Y el Señor, porque yo le pedí, puse ese deseo, y yo estaba ahí siempre en la iglesia en lo que había, sí, todo decía sí, ¿no? Porque yo le había pedido y el Señor hizo su voluntad, ¿no? で私自身その人のために行くのではなく、あなたを求めるために行きたいですというふうに神様に求めました。で神様はその中で私にそういうふうに願い求めたからこそ、神はご自身の愛、力とかを私に示していったのです。 Entonces, qué importancia nosotros tener esa identidad que el Padre nos tiene que dar, no del mundo, porque bueno, yo que me crié en mi casa, nunca oramos por los alimentos, no sabía que era con la iglesia católica, es muy, no sé, mi abuelita me acuerdo que tenía esos papelitos que agarraba, que tocó, y el pan no sé qué cosa, y lo dejé, ¿no? Pero no había eso de alza tus manos. Y yo siempre hago con Andrew, le pongo el plato y yo te serví, papi. Y yo lo veo que está comiendo y digo, ¿qué? ¿No has orado? ¿Qué pasa? Y le pongo, no, mamá, gracias Señor por ser y le digo que trate de ser un poquito más, pues, que gracias Señor, no, así no, bien, con respeto, digo así. Le digo, ay Señor, muchas cosas que mi papá, mi mamá no me enseñaron y que ahora yo como mamá, madre, le digo, no, Señor. Que en su corazón nazca ese deseo, no porque mamá le dijo, sino que él ponerle el deseo de que ellos, y por sí les salga de su boca, Señor, gracias. O en las noches antes de acostarse, siempre, no te me acuerdo, no, chápame tu Biblia y un versículo, no me interesa, rápido. Así me digo, sueño tú, mamá, no, uno, decía. Y ahí sí, eso, ya mamá, ya duérmete. Aleluya. Duérmete, no, porque yo digo, no, vamos a orar, perdón. Y siempre mi oración es, Señor, yo repite en español porque no sé japonés, ¿no? Yo le tengo que repetir en español, Señor, perdóname. Y él me repite, Señor, perdón. Limpia mi mente y mi corazón. Gracias por amarme. Digo, porque nos aman, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Sí, mamá. Ya, gracias por amarme. Gracias porque estoy con mi familia, porque estamos sanos, estamos aquí. Ayúdame, dame fuerzas en lo que no puedo. ¿No? Alienta, sí. Me hubiera gustado. Yo oraciones por mis hijos ahora juntos y luego que repitan, que chiquitito que dificulta hablar, pero que trata de repetir y él lo hace, no su media lengua. Digo, Señor, gracias, porque de repente que atorrece mis ojos, de repente no tuve una papá, que me dijera, hija, agradece por los alimentos, hija, ora. Aunque mamá siempre dice gracias a Jehová, siempre era su palabra hasta ahorita, gracias a Jehová, no el Señor misericordioso, solo eso. Le digo, mamá, yo ahora que yo lo sé y que realmente ya no me lo pasó a mí desde un comienzo, yo ahora la que reprende, digo, cuando hablo, digo, mamá, no te afanes y no que no sé qué, porque mi mamá tiene su tienda de mercadería, de ropa, todo, no dice, ay, hoy día no vendí,
ay, vendido estoy, no he vendido, que no sé qué. Y dice así, ¿no? Porque se afana porque, como dice, todos los días tiene que venderse, no come, o sus gastos que tiene, sus cosas, ¿no? Y yo le digo, mamá, en primer lugar el Señor, agradece al Señor. Le digo, porque de qué te afana de tanto puedes tener, y al final, y si viene hoy día el Señor, a ver, ¿dónde te vas? Le digo así, la pata así resonará, y dice, sí, amén, gloria a Dios, no, yo siempre digo gloria a Dios, gracias a Dios, me dice ella, ¿no? Pero ahora lo que ella no me mostró, ahora yo le enseño, le digo, Señor, yo lo voy a enseñar, yo lo voy a reprender, aunque de repente tendría que ser lo contrario, pero no lo reprendo así con eso de que ay, yo sé todo, ¿no? Sino que yo le muestro lo que ella de repente no le enseñaron. Por eso yo digo la identidad, ¿qué identidad le estás dando a tus hijos? Trato de poner ahorita, ¿no? Nuestra identidad tiene que ser el Padre, como Jesús también, que fue un hijo bueno, bondadoso, como dice, Él vino por amarnos a todos nosotros, a entregarse, a humillarse, a quedarse mudo, a no contestar, ¿no? Como deberíamos ser uno, así deberíamos ser. Y uno realmente, terrenalmente uno dice, ay, no, que mi mamá estoy. Y a veces a Andrew me pasa eso, ¿no? Que yo lo corrijo todo, o algo, y digo, no, mira así. Y a veces él, si corre, me dice, uy, me hace así, ¿cómo que no? Digo, a mí no me dice. Sí se aguanta de querer contestarme, pero no me contesta, ¿no? Y digo, no. Y yo digo, hay un momento que lo hago llorar, pues, ¿no? Que mi esposo me dice, eres una bruja. Le digo, no es que sea bruja, le digo, sino que tiene que corregirle. Si tú no corriges, yo, por lo menos, ¿no? Alguien tiene que corregirle, o alguien tiene que decirle las cosas. Yo le tengo que decir, no veas ese dibujo, sí, hazte bonito, has orado, o sea, cosas que tú tienes que ponerle de repente, como le digo, ¿no? Mi papá no me enseñaron a orar, agarrarte la mano, ora, gracias Señor. Ahora que en el colegio le hicieron un poquito de problemas, que si el chiquito le pegó, que si le agarró, que si cosas, entonces yo le digo a mi hijo, ay, chiquito, quisiera decirle tantas cosas que le diga, digo, ay, Señor, no. Pero yo le digo a mi hijo, ay, hijo, es que ellos no conocen a Dios. Usted no conoce, usted es bueno, le digo, que el Señor tenga misericordia, que el Señor te cura, y yo aprendí, y le doy gracias al Señor, porque aprendí a enseñarles a orar, a ser agradecidos, pedir perdón, a dar gracias, y cada vez que lo veo yéndose de chinés, me acuerdo, ¿no? Cuando el Señor me despertó más, porque el Señor va haciéndote entender un poco más, ¿no? Y le doy gracias a Dios, porque yo cada vez que de chinés lo llevaba, no me acuerdo de Hoicue, pero de chinense, me acuerdo que yo lo describía, hasta el día de hoy le describo a mi hijo, y le digo, Señor, mira, le digo, chao, papi, mamá te ama, le digo, ¿no? También esas palabras, por ejemplo, como hijo de Dios, uno le cuesta de repente, yo digo, no tengo que romper, porque mamá de repente no te dice, yo nunca escuché a mi papá, ay, hija, te amo, mamá, ay, mamá, te amo, nunca, porque creo que, no sé por qué, creo que, no sé, pero yo digo, no, yo tengo que ser diferente, y yo le digo, mi hijo, te amo, lo abrazo fuerte, todo, ¿no? Porque soy brusca, pero también le digo mis sentimientos, y cuando me despido le agarro la mano y digo, te amo, mamá te ama, así, mamá, y se va. Y mientras se va, yo digo, Señor, mira, está con estas medias tal, con el pantalón tal, con el polo tal, con la polera tal, mira, y se va mi ángel, no lo dejes solo, ya no está conmigo, ahí se va contigo, manda a tus ángeles, Señor, a guardarlo. Y así como se va, entrégamelo de nuevo cuando lo vuelvan a recoger, ¿no? Gloria a Dios. Siempre oro por él, porque yo no sé si hoy día de repente fue el último día que lo vi, o no sé. Y le doy gracias también por Brando, le digo gracias Señor por él, ¿no? Aunque a veces reniego todo, porque uno reniega como papá, quiere que sea perfecto, ¿no? Que no se mueva, que haga caso, que come todo, que no pide de lo que más te gusta. Pero hay cosas que uno tiene que también entender, no nadie te enseña a ser papá ni mamá, y uno en el camino va entendiendo, ¿no? Y uno dice, ya arañó, ya me ensució la pared de carayola, ya me hizo el tatami con carayola. Y yo también a veces así como estoy diciendo, no, y se pone a llorar, y digo, ay Señor, ayúdame que no se me salga así, el carácter, ¿no? El carácter de Cristo. Y yo me digo, Dios mío, porque yo lo veo su carita cuando me dice, ya se pone a llorar, ¿no? Porque le asusta
mi voz, como dice mi esposo, muy así, tu carácter muy fuerte, me dice, ¿no? Y que no quiero ser tener carácter así, debería tener otro tipo bajar, ¿no? Pero también digo, ay Señor, discúlpame, ¿no? Pero digo, debería ser supervisor, pero ya no importa, ya lo limpiamos. Pero él también tiene que saber que tiene que cuidar. Por eso yo digo, lo reprendo, ¿no? Pero tampoco no va a matar porque se rayó eso, no va a morir porque se está, ¿no? Porque como dice, va a etapas, va a llegar un momento en que ya no va a estar cargado, en un momento en que ya va a estar andando solo, que ya no va a querer, como dices tú, ya no va a tener tu cuidado tanto como antes, ¿no? Y me recuerdo que también cuando mamá, por eso todos los consejos que dan mamá, los papás, de todos ustedes tienen que escuchar, aprender a escuchar, pero también no todo hacerlo. ¿Por qué le digo esto? Porque como no conocen al Señor, no todo te conviene, como diría el Señor, ¿no? Por ejemplo, mi mamá, pásale el huevo, que está que llora mucho ese niño, ¿no? ¿Qué? Yo le digo, ay mamá, esas cosas, no, le digo así. Yo le digo, espera a mí, a ver, dime qué palabra es el Señor. Le paro razonando, ay, pero siempre se ha hecho y que no va a ser nada malo. No, a mí no me traigas estas cosas a mí dentro de mi casa. No me traigas esas cosas, no. Y ahorita te estoy diciendo a ti, y así no son. O por ejemplo me decía, ¿no? ¿Cómo se llama? No lo chochees mucho, me decía, ¿no? Me acuerdo cuando Orlando nació, me decía, no lo cargues mucho. Yo de que le digo, ay, cuando tan chiquitito lo tenía cargado. Entonces ya lo tenía cargado yo, como era el único, tenía cargado. Y así me dolía todo, yo lo tenía así cargado en mi pecho, ¿no? Y me decía, ay, no, déjalo en su cuna, déjalo llorar, déjalo así. Y ahorita que me pongo a pensar todos los consejos que me dio, que gracias a Dios no lo hice. Y me digo, ay Señor, lo disfruté a mi hijito en su momento, lo abracé, lo vi crecer y no me arrepiento de haberlo tenido cargado todo el día o qué sé yo, porque ellos crecen, ellos ya maduran y ya no es igual, ¿no? El olorcito de bebé, todo tiene su etapa. Entonces no te saltes las etapas porque debes hacer caso a otras personas o porque estés inquieto, porque el mundo te hace que pierdas muchas cosas porque te jala. No le prestes atención al mundo, presta atención a Dios, a lo que el Señor te va dirigiendo. Trata de amarlos, a darles esa protección de padre, aconsejarlos y demostrarles mucho su amor, ¿no? Porque el amor, como dice, cubre multitud de ¿no? Amén. Entonces, perdón. También entonces vemos en Deuteronomio lo que nuestro Padre quiere que nosotros hagamos, ¿no? Perdón, hermano, por la... Deuteronomio 5. Deuteronomio 5:6. Cuando nuestro Padre nos manda, acá cuando le habla a Moisés para que hable al pueblo, ¿no? Y le dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo saqué de Egipto, país donde eras esclavo. Como lo podremos poner ahora en la actualidad. Yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, que te saqué de allá, de esa tiniebla, de esa luz del mundo. Y estás aquí, ahora puedes ver, dice, ¿no? Ya no eres más esclavo, sino que eres libre porque te saqué esa venda. Ahora tienes tu libertad. Dice también que no tengas otros dioses delante de mí. Y también no quiere decir que el Dios, como le digo yo, que puede ser una imagen, algo, ¿no? Como dice el Dios que están afuera, como el tiempo, el trabajo, otra cosa como dice que pones delante de Él antes que al Creador, ¿no? Puedes afanarte tanto por tantas cosas, como yo dije en su momento, mi mamá se afanó tanto porque tenía deudas, tenía que hacer esto, y me voy a Japón porque voy a ganar dinero, porque voy a hacer esto, pero dejó de repente a sus hijos y no se dio cuenta que los dejó en las garras, ¿no? Que pudo haberse perdido, pero el Señor tuvo misericordia. Y acá está, ¿no? Acá está. Y el Señor nos manda, pues, como dice acá en su palabra en Deuteronomio. Y también nos dice en Deuteronomio 11:19.
síganlo, hermanos. Enséñale a sus hijos. 11:19. Enseñen a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino y cuando se acuesten y cuando se levanten. これを子供に教え、家に出しているときも、道を見るときも寝るときも起きるときも、それについて語り。Amén, gloria a Dios. Entonces aquí vemos como el Señor, como padres, como el Señor nos manda, nos insta a enseñar a nuestros hijos. Uno está diciendo, hablen a sus hijos, cuéntenle, ¿no?, sus historias. Un momento que Andrew crezca un poquito más, yo le contaré cómo el Señor me rescató. Y un momento que él le dé ganas de hacer cosas que no son para su edad, le va a tener que decir, mira, mamá se equivocó, mamá no estuvo en la cobertura del Señor y pasó esto, mamá le hubiera gustado quedarse pura hasta cuando esté en matrimonio y yo no dejar que tú pases eso, ¿no? Pero va a hablar mis consejos, pero en un momento, como dice, cada uno tiene su libre albedrío, como nos da el Padre. El Padre no nos obliga, pero el Señor nos dice el camino que tenemos que llevar, el camino que tenemos que tomar, ¿no? Entonces que aprendamos a escuchar la voz del Señor y que aprendamos nosotros decir a nuestros hijos, como dice, enseñarle a nuestros hijos a no olvidarnos, enséñale lo que puedas, en poco testimonio que tú tengas de tu vida, enséñale, mamá no fue así, pero yo te enseño, hijo, agradece, pide perdón, que sea correcto, trate de traer lo más correcto que puedas, ¿no? 新明記で親としてというのを教えているように、親として子どもたちに自分の昔の過ちを同じように繰り返さないために、自分の経験、自分の過ちを共有することは、子どもたちが誤った道に行かない手段の一つとしても、私は使おうと思っております。Y acá vemos como Jesús de temprana edad lo buscaba. Acá busquemos en Lucas 2. ルカの2。Dice aquí, cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos, haciéndoles preguntas. Todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando vinieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo hemos estado buscándote angustiados. ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que él decía. Amén, gloria a Dios. Acá podemos ver que el Señor ya de los 2 años, como nos está diciendo en la palabra, él ya buscaba las cosas de su padre. Y sus padres terrenales no sabían, no entendían, dice la palabra, no entendían qué es lo que él estaba haciendo. Pero sabemos de que, por eso aquí nos insta que nosotros, como padres, tenemos que poner a las cosas del Padre, nuestro Creador, ¿no? A buscarlo de temprana edad. Mira, que dice 12 años, buscarlo, para que ellos puedan entender las cosas de nuestro Creador, lo que el Señor quiere dirigir. 42から51まで読んで、ここでイエス様自身が若い時から神を使い、神に使われ、そして神を敬っていた。それの大切さをちっちゃい頃から彼は分かっていたからこそ、彼は行っていたが、親がそれの大切さを分かっていなかった。
でも彼は分かっていたからこそ神の御心のままに歩んでいくと理解することができます。 Acá en Juan 5:19, hermanos. Juan 5:19. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Amén. Qué importancia de ser ejemplos, hermanos, de Jesús. Siempre se sujetaba a su Padre, y como dice, él no podía hacer nada sin que su Padre, ¿no? O sea, ¿qué ejemplo le damos? ¿Qué identidad le estamos dando a nuestros hijos? Ya no, como digo yo, no veas lo que tus padres te dieron, sino que lo que ahora la identidad nueva que Cristo, que el Señor, que nuestro Creador nos está dando para despertar esta nueva generación. 自分の子供たちに私たちは何を教えているか、神様のこれらの行いをもって私たちは何を教えることができる、何を教えるべきなのかというふうに私たちを考えさせてください。 Y vamos a Mateo 11:29. Señor, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Acá el Señor, como nos insta, ¿no? Nos dice que nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo, un ejemplo que nos da para llegar al Padre, ser como Él. Nosotros tenemos que ansiar ser como Él, como Jesús, para poder llegar a tener ese respaldo del Padre, ¿no? Como el Señor siempre nos está dirigiendo eso. 私もこのように神様がご自身の行いをやっていたように、私たちも神様から学び、そしてそれを行っていくということをしないといけません。 Entonces, hermanos, yo veo su misericordia y gran amor del Señor y el ejemplo de Jesús en varios versículos que tengo acá, pero el tiempo nos da, que el Señor nos insta a ser un ejemplo para poder ser semejantes a Jesús, que podemos ser semejantes a Jesús para poder hacer conexión con el Padre, que nuestra identidad sea diferente a lo que esté en el mundo, seamos luz, seamos sal, y que cambie todo eso que nuestro pasado, lo que nos dijeron, que todo ya se hizo nuevo a la hora de recibir a Cristo, que podamos ser nueva criatura, que volvamos a nacer. Si aún tú no has entendido completamente el Evangelio, pídele, porque el Señor te va a dar, dice, ¿no? これらのことを通して主は私たちに求めること、そして求めればご自身の考え、ご自身の道を私たちに示してくださるということを改めて皆さんにお伝えしたいと思います。 También insto a los hermanos para que siempre den, como dice en Daniel 4:2, que conviene que nosotros declaremos y demos testimonio, no para gloria tuya, no por vergüenza que queremos saber tu vida, sino para que edifique a otro hermano, o para que ese hermano no cometa el error con sus hijos de decir, ay, mira lo que pasó, ¿no? Entonces, que puede edificar el cuerpo de Cristo para gloria, porque todo es para gloria de Dios, ¿no? 神がご自身がやってくださったことを皆さんにお伝えするっていうのは一人一人の成長する上での大切なことであります。はい。 Amén. Que nuestras decisiones tomemos la correcta, ¿no? Que seamos el reflejo de nuestro Padre. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que quiere quitar? El orgullo, la vanidad, la vanagloria, todas esas cosas. Pedirle al Señor, quita, arranca todas esas cosas que no te agradan. ¿Qué es lo que no te agrada, Señor, de mí? Rompe. Quítame ese velo o destápame los oídos. Quítame todo lo que no te agrada para poder estar bien delante de ti. もうすべてを除いて神様に心のままになるように求めるのです。 Y este es el último capítulo, Colosenses 1:10.
Colosenses 1:10 y dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar frutos en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecidos en todo sentido con su gloria de poder. Amén. Es el último versículo de los hermanos y les dejo con eso, que mediten, que el Señor le esté hablando, que no solamente quede en una palabra vacía, sino que dé fruto, ¿no? Que podamos ser fruto de arrepentimiento y ser agradecidos en todo, en lo bueno, en lo malo. Sea agradecido, que el Señor es bueno, porque si estás aquí es por su misericordia, si estás aquí es porque el Señor aún tiene un propósito en tu vida, en tu generación. Transfórmala, cámbiala, no te quedes en ese pasado, en lo que te dijo tu mamá, o lo que no me dijo, que mi mamá no me dijo, que no, ya no puedes echar la culpa de tu mamá, de tu papá, ni nadie. Tú eres una nueva criatura y tú ya le perdonaste lo que no hicieron por ti. Tú vas a ser una nueva generación. Si ya pasó tus hijos, entonces tus nietos, ¿no? Entonces, o de repente tu amistad o alguien, no sé, pero tú si tienes ahorita la herramienta, úsala. Porque si el Señor lo está dando, es por algo, para un propósito. Si aún estamos de pie, es porque el Señor ha tenido misericordia. Amén, hermano, muchas gracias. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Señor es bueno. Gloria a Dios. Palabra maravillosa. Gloria a Dios. Así que podrán portarse como debe hacerlo los que son el Señor, haciendo siempre lo que le agrada. Den fruto en toda clase de buenas obras y llegando a conocer mejor así. Amén. En esta noche hemos aprendido bastante.